Buenas noches, bienvenidos a TV Sindical, bienvenidos otra vez a este programa que se llama Archivos del Pueblo. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Me alegro mucho. Bueno, bienvenidos también a la audiencia. Es un placer estar otra vez presentando un nuevo capítulo de este ciclo junto a la Asociación Vientos del Sur y a TV Sindical. Y hoy vamos a presentar una película. La película se llama Scratches, una película que trabaja todo lo que tiene que ver con lo que fue un movimiento social, una manifestación, un reclamo de justicia, que justamente en medio del menemismo arrojó un poco de aire, de oxígeno para lo que fueron los movimientos sociales en reclamo de justicia. Definitivamente, luego del punto final, todos los juicios suspendidos, bueno, la población encontró su forma de expresar su condena social a los genocidios y a todos los abusos que se cometieron durante la dictadura. La película es muy interesante, sobre todo, y lo vamos a ir a ver ahora en un ratito, vamos a contar con la suerte de tener en el piso a una de las que fue organizadoras de ese tipo de movidas, que era de la mesa de Scratches, que es Julieta Colomer. Pero es interesante cómo ese tipo de manifestaciones surgieron desde hijos y después los mismos hijos fueron los que comprendieron que en definitiva esta manifestación era popular, porque no se trataba de hacer justamente una acción de tipo paracaidista donde solamente se señalara dónde vivían los asesinos, sino una toma de conciencia con el barrio de que si no había justicia, porque en definitiva había justicia burguesa, ¿sí?, que hubiera escrache, que hubiera una justicia popular, una justicia que dijera, yo a un tipo que fue capaz de hacer todo este tipo de atrocidades como asesinatos, violaciones, tortura, todo ese tipo de cosas, no quiero que esté en mi barrio, no le quiero vender pan, no le quiero vender el diario, no quiero que sea mi vecino. O por lo menos saberlo, ¿no? Habrá quienes pueden aceptarlo y quienes no, pero lo que definitivamente no se acepta es el encubrimiento. Ni la impunidad. Claro, ni la impunidad. Que de alguna manera era lo que estaba sucediendo con la mayoría. Propusimos esta película con Mariana porque nos parecía que era un momento bastante similar en el que está pasando y nos parece que ese tipo de, todo lo que fueron las violaciones a los derechos humanos que sobre todo se acrecentaron en la última dictadura, pero estuvieron en cada uno de los golpes, atentaban principalmente contra el pueblo obrero. Entonces, por eso nos parecía que aparte de que nosotros trabajamos todo lo que tiene que ver con los movimientos sociales, nos parecía que era un documental perfecto para proyectar en TV Sindical. Definitivamente, así es, y además es una joyita el hecho de poder contar con la presencia de una fotógrafa como Julieta, que no solo fue organizadora, sino una gran fotógrafa. De lo que vos mencionabas, rescato también esto del involucramiento de la comunidad. Totalmente. ¿Sí? Porque no es una causa de algunos o de un sector de damnificados directos, sino que consideramos que justamente los delitos de lesa humanidad son delitos que nos atacan a todos. Y como comunidad nosotros estamos en condiciones y con el derecho de conocerlos y de tomar nuestras propias decisiones. Si no hay justicia, hay condena social. Excelente. ¿Querés recordar por dónde pueden vernos? Nos pueden ver en nuestra página web www.archivosdelpueblo.org. Nos pueden seguir en Twitter en arch-del-pueblo, @arch-del-pueblo, en el canal de YouTube Archivos del Pueblo y en Facebook Archivos del Pueblo. Por supuesto, en TV Sindical 29.2 de TDA. Perfecto, vamos al living y recibimos entonces a Julieta. Vamos. Imagínense lo que fue entrar acá por primera vez. Desembarcamos en un lugar asociado con el terror, Escuela de Mecánica de la Armada y la muerte.
el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Y trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. También están nuestros otros hijos. Los que vienen, los que participan de los talleres, los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión: resistir desde la creatividad. Y un objetivo: qué maravilloso es crear cultura para todos. Animémonos, probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Derechos humanos. Voluntariado, diversidad, juventud, participación, Asociación Vientos del Sur. Buenas noches a los que recién se suman. Le damos la bienvenida a Julieta Colomer. ¿Cómo estás? Bien. ¿Ustedes? Bien, gracias. Gracias por venir. No, por favor, ustedes. Bien, Julieta tuvo un lugar importante en lo que fue la organización de Scratches. De hecho, veíamos recién, empezando esta nueva tanda, una foto tuya. ¿Cómo surgió esa foto? ¿Cuál fue tu participación en los Scratches? ¿Y cómo llega en definitiva el pedido de Ronnie de querer grabar esta película que vamos a ver un ratito? Bueno, en realidad yo milito en Hijos, empecé a militar en Hijos en 1999 y ya en ese entonces ya existían los Scratches, ¿no? El primer Scratch que se hace en Hijos fue en el 97, que surgió como práctica política, ¿no? Que irrumpió en el escenario, en el espacio público. Entonces, bueno, al enterarme de eso, yo igual conocía a otros hijos, bueno, me acerco a la agrupación, empiezo a participar en diferentes comisiones, primero en el programa de radio de la tribu, que se llamaba La Lucha que nos parió, un programa de hijos, y después me empiezo a involucrar en la Comisión de Arte y Política. Yo soy fotógrafa, ya en ese entonces estaba estudiando fotografía y comunicación social, entonces, bueno, directamente empiezo con otros compañeros de hijos a programar actividades que tenían que ver con el arte y la política y con la idea de empezar a trabajar en los Scratches que en ese entonces, ya 2000 te diría, ya empezaban a trabajar en el barrio, ¿no? Con esta metodología de instalarse en el barrio donde vivía el genocida y poder hacer un trabajo territorial con los propios vecinos de ese lugar, que tenía que ver más con un trabajo comunicacional, te diría, ¿no? Esto de informar de quién era el genocida, por qué nosotros los hijos queríamos escracharlo, qué entendíamos todos por justicia, por qué había impunidad. Bueno, en todo ese trabajo que tenía que ver mucho con lo comunicacional y donde se empezaba a armar el Scratch, bueno, ahí es cuando yo empiezo a desplegarle esta idea de que estaba buenísimo registrarlo. Entonces, venía estudiando fotografía, entonces, bueno, empecé a fotografiar los Scratches, que a mi modo de ver, justamente hubo un cambio en mi mirada, porque si bien los primeros Scratches yo había ido por fuera de la organización, los veía muy de lejos, como un observador, ¿viste? Tal vez como un fotógrafo observador de afuera, y la diferencia que yo noté en estas imágenes que aparecen en el libro y que ahora vamos a ver,
tienen justamente otra mirada que tiene que ver con el estar adentro y ser parte de una organización y ser parte de la construcción de un scratch. Entonces, bueno, creo que reflejan. Ahí estamos viendo una de las fotos. ¿Te acordás en qué momento era esa Sí, foto? ese scratch fue el de Bufano, en Lugano. Esto fue 2001, no recuerdo exactamente. Pero bueno, me acuerdo que sí, fue en Lugano. Y que bueno, era un personaje, bueno, como todos los genocidas, un personaje nefasto, ¿no? Pero bueno, sí, fue uno de los primeros que yo empecé a fotografiar, este de Bufano. ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo aparece también Ronnie con el pedido de sumándose a la idea que vos planteabas, en definitiva, de tomar un registro audiovisual? Sí, bueno, Ronit aparece ya en el 2002, ¿no? Este material, este documental es del 2002, que es un momento donde ya está bastante consolidado, ¿no? La mesa de scratch y la forma de organizarlo. Y aparece, bueno, con esta propuesta de poder registrar, de poder seguirnos con la cámara, porque justamente lo novedoso que tenía la experiencia de la mesa de scratch era justamente un trabajo que, digamos, un grupo de personas, en ese momento chicos de 20 años, ahora somos más grandes. Un par de años. 2 o 3 años más. Que nos instalábamos todos los fines de semana en un barrio X, haciendo actividades de convocatoria para hablar con los vecinos. Entonces, lo novedoso era eso, que se instalaba una mesa simbólica, había actividades en los barrios, había teatro callejero, había volanteada, había pintada de murales, había en algunos lugares donde era posible, había ciclo de cine-debate. Entonces, cada scratch en particular te permitía debatir otros temas que tenían que ver con la identidad, por ejemplo. Cuando scratchamos, por ejemplo, a un médico entrenador de bebés, pudimos aprovechar el tema para debatir sobre la identidad y los chicos apropiados, ¿no? Entonces, digo, cada scratch tenía, obviamente, un particular y la situación que podía desplegar según el lugar, según el barrio, que te permitiera trabajar o no. Porque esto lo digo porque no es ingenuo, ¿no? Nosotros teníamos muy claro, digamos, que no era lo mismo organizar un scratch en Bajo Flores que en Recoleta, digamos. En Recoleta era claro que iba a estar lleno de garitas y de policías. Y en Bajo Flores era claro que había toda una construcción que venía antes que nosotros, de organizaciones sociales, en la villa o en el propio barrio, que tenía otro entramado desde la comunidad, digamos. Bueno, independientemente del hecho de las garitas, también los barrios tienen como otra afinidad también con estos personajes, ¿no? ¿Les ha pasado que los reciban mal o que se encuentren con gente que estaba al tanto y le restara importancia, por ejemplo? Sí, eso hubo de todo. Hubo desde gente que nos acompañó y nos siguió acompañando en diferentes barrios, o sea, vecinos de un barrio en particular que se sumaron a ese scratch, pero que después siguieron acompañándonos en otros barrios, hasta obviamente vecinos que nos repudiaron. Sí, hubo de todo, había discusión. Bueno, incluso en el propio video se ve una discusión con un kiosquero. Sí. Pero digo, esa fue bastante light. Hubo discusiones mucho más heavy, hubo corridas de gente que nos tiraba piedras, digo, gente que a los compañeros varones tal vez les pegó, digo, hubo situaciones mucho más densas, porque había barrios más densos, y yo recién les contaba el caso de Bajo Flores. Bajo Flores fue uno de los mejores scratches, a mi modo de ver, fue en el 2003. Fue el scratch que reunió más gente, hubo 5.000 personas. Pero fue al mismo tiempo un scratch difícil de elaborar, porque estamos hablando del personaje Vidal, que es este médico propiedor de bebés, que el tipo estaba activo en ese entonces, en su casa, por supuesto, pero además nos hizo la guerra en el sentido de nosotros, cada vez que llegábamos al barrio, escribíamos una carta a los vecinos donde les explicábamos quiénes éramos, por qué era necesario scratchar, que se sumara los lunes, que era el día de encuentro. Bueno, y este tipo paralelamente hizo su propia carta. Entonces fue así, digamos, los 2 meses del laburo barrial, todo el tiempo había una respuesta de Vidal. Entonces nosotros hacíamos pintadas, por ejemplo, anunciando el scratch y al otro día aparecían tachadas de negro. Digo, ese fue difícil de trabajar porque el tipo estaba activo y porque nos dimos cuenta que tenía un aparato y que había
Lo cual también vecinos hacía que respondían a él. Bueno, mostraba que era mucho más riesgoso todavía, digo, pero Sí, aparte sí, es eso, totalmente. estos tipos estaban profundamente activos. Él, digo, y ese era el tema. El gran tema era avisarle al vecino que esta gente estaba activa y se seguía moviendo, ¿no? Sí, el vecino quedaba como muy sorprendido, ya de por sí, porque le digas, acá a la vuelta vive un genocida, ya ese dato era como... lo llamativo es que hasta un médico tenía acceso a un aparato. Sí, sí, ¿Sí? tremendo. Lo cual nos da también la pauta de, bueno, las continuidades con Julio, con Santiago Maldonado. Santiago. Claro. Digo, es realmente muy, muy de temer ver cómo estas cosas siguen latentes, siguen activas, aunque nosotros parece que de a rato se calmaran, sin embargo no pierden ni vigencia ni actividad. No, y siguen reclamando esta gente que un personaje como Chevolats vuelva a su casa, ¿no? Son realmente personajes peligrosos para la sociedad. Es tremendo que se esté discutiendo hoy el 2x1, ¿no? El tema de que pueden... O sea, ya ni siquiera hablamos de domiciliaria, el tema de que queden libres, es tremendo. O incluso que un personaje como Jaime Smart, que invito a la audiencia a revisar, a googlear un poquito de qué se trata, quién es este personaje que acaba de recibir hace muy poquitas semanas el permiso para recibir una jubilación de privilegio por su trabajo sucio en la dictadura de Lanuse. Después, por supuesto, siguió y fue el segundo del que era el gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, pero es como para revisar realmente qué se está haciendo, y este tema que vamos a ver ahora no es algo lejano, pasado, No, ya es resolucionado. totalmente actual y sobre todo por eso es importante estar atentos, porque estas cosas siguen sucediendo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ver la película y después seguimos conversando? Dale, Bárbaro. vamos. Vamos. El pañuelo de las madres es más que un símbolo de resistencia. El pañuelo de las madres lleva impreso todo el dolor del desgarro por los hijos desaparecidos. Lleva toda la bronca ante las puertas cerradas en la cara, los funcionarios hipócritas, los curas perversos. Lleva las suelas gastadas de tanto caminar esta plaza para exigir justicia. Las madres, esas mujeres gigantes por ser mujeres comunes, nos han enseñado que se puede convertir el dolor en pasión y la impotencia en una potencia arrolladora. Nos han enseñado que la mejor manera de luchar contra la impunidad es organizarse. Esperamos recibir con este pañuelo toda la historia que estas madres han vivido y han sabido construir. Simplemente nos comprometemos aquí, ante todos ustedes, ante estas madres valerosas, ante esta plaza que ha visto tanta historia, a intentar hacer honor a este pañuelo y llevarlo a la victoria. 30.000 compañeros desaparecidos, presentes. 30.000 compañeros desaparecidos, 30.000 compañeros desaparecidos. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias.
Bueno, el Scratch es una práctica que surgió en el 97 en Hijos como forma de denunciar la impunidad de los genocidas, ¿no? O sea, la idea es demostrarle al barrio, a los vecinos, que hay un genocida que está libre, digamos, por las leyes de audiencia de vida, de punto final, por los indultos de Menem. Es un genocida que está libre y es necesario que el barrio conozca, digamos, el pasado de esa persona. O sea, el Scratch es una palabra que viene del lunfardo, que quiere decir sacar a la luz, poner en evidencia algo que está oculto. Lo que se hace es justamente sacar a la luz esta información de que el tipo es un represor que está libre y que tal vez en el barrio nadie sabe. Son alternativas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que estamos hablando de invitar a toda la gente, entonces si nosotros nos vamos a juntar al INPA, que está al costado, que es re oscuro, la gente no va a ir para ese lugar. Por eso me parece importante juntarnos con la asamblea. Sí. Yo digo, obviamente, como primera instancia la asamblea. Pero si nos llegan a decir, no se puede, porque justo los lunes hay algo, bueno. Escuchémoslo, hace media hora que venimos hablando de un lugar alternativo y sale la asamblea. Bueno, mi nombre es Alejandro, me dicen Cuervo, tengo 27 años. ¿Cómo llegué a Hijos? Por intermedio de un amigo, del Tano, que éramos compañeros de la secundaria. Y bueno, cuando conocí su historia, empecé a conocer a toda la gente de Hijos, esto hará como 6 años atrás. Siempre estuve en contacto con ellos, siempre estuve laburando así, muy por afuera, colaborando, un colaborador antes con Hijos, antes de meterme. Y ahora hace un año que estoy participando activamente de la agrupación y estoy en la comisión de Scratch persiguiendo milicos. Los Scratches ya tienen 6 años. El año 95 el primer Scratch se le hizo a Astiz, en la cual lo hacían hijos, madres, digamos una cosa así muy familiares directos. Y me parece, digamos, eso era un error, entender al Scratch así como algo que afectaba solo a los familiares directos, cuando el terrorismo de Estado, la dictadura genocida del 76 al 83, afectó a toda la sociedad. Si no, todos nos podemos sentir parte, digamos, y sentir que nos pasó a todos algo con esta dictadura genocida, podemos empezar a entender que todos podemos participar, no solo los familiares y los afectados directos. Después, bueno, el Scratch tiene todo un proceso en estos 6 años en la cual se empezaron a sumar murgas, de a poco, gente independiente, organizaciones sociales, en un momento partidos políticos, asamblea, gente independiente, todos hijos, todos tenemos la misma voz, todos tenemos el mismo peso y bueno, esa es la idea. Porque en la mesa hay hijos de desaparecidos, de la agrupación Hijos, pero también estamos los que somos hijos de la misma historia. Para nosotros ahora no es lo mismo llegar a un barrio que antes de diciembre. Porque justamente ahora llegamos a un barrio donde hay, en algunos casos, hay vecinos organizados, asambleas, y ya el trabajo es un poco más ameno, o no es tan difícil, o la gente se acerca más, porque ya hay una conciencia más o menos armada, o están organizados, o están trabajando en las necesidades concretas de cada barrio. Bueno, nosotros somos de la mesa de Scratch popular y nada, estamos con el objetivo de un Scratch acá en el CIC Campeador. Nosotros, antes del 20 de diciembre, donde empiezan a funcionar las asambleas, lo que hacíamos era ir a los barrios y eso lo contamos, y conectarnos con algún centro cultural o con un lugar para funcionar ahí, trasladarnos ahí al barrio 1 mes y medio, 2 meses antes de la fecha del Scratch, ¿sí? Bueno, a partir del 19 y 20, con el surgimiento de las asambleas, lo que nos pasó es que nos acercamos a las asambleas. En el primer caso a Urquiza, que hicimos el Scratch en marzo, a Aramburu y a Aleman. Laburamos con la gente de Villa Urquiza, con los que tomaron la ideal. Después, ahora en agosto, el 3 de agosto, hicimos un Scratch en Paternal, donde laburamos en la casa tomada de Cuchacucha. Y bueno, y ahora toca el CID. Entonces, nuestra modalidad es trasladarnos al barrio. Por eso vinimos el miércoles, hablamos acá en la asamblea, a ver qué les parecía. Bueno, estamos acá. Y lo que realizamos es juntarnos en los lugares de la asamblea y los fines de semana trabajar en el barrio, con diferentes actividades. Repartir volantes, hacer pintadas, hablar con los vecinos, hacer cosas culturales.
Bueno, yo soy Carolina Golder, tengo 28, soy docente de plástica, primario y secundario, y soy parte del grupo de arte callejero. Es un grupo de intervención, de instalación en la calle, trabajaba con las imágenes. Cuando empezamos a trabajar en Scratch fue en febrero del 98, había ocurrido la idea de señalizar los centros clandestinos de detención y en este momento empezaban los Scratches, entonces se nos ocurrió también acercarnos a Hijos para colaborar en eso. Y cuando fuimos a Hijos la propuesta se amplió y no solamente de señalizar centros clandestinos, sino también se pasó a señalizar torturadores y represores, con el pedido de juicio y castigo. O sea, nuestro aporte era un aporte desde subvertir las imágenes o códigos institucionales para denunciar justamente los que las instituciones quieren mantener ocultas, que era usar ese código vial, que es un código institucional, para denunciar represores y genocidas libres por las leyes de punto final y evidencia de vida. Eso en el primer momento. Después con el tiempo fue variando porque ya empezamos a trabajar desde un lugar más comprometido, o sea, poniendo el cuerpo. Y a partir de ahí, gente del GAC participa en la mesa, no solamente con los carteles de los scratches, sino también con la militancia en el barrio. Yo cuando me acerqué como GAC y de hecho en un momento participamos todos. Yo me quedé en la mesa y en el barrio porque me parece que es un trabajo increíble, así que tiene una fuerza muy grande. Denunciar no solamente a los represores, sino también tratar de explicar, para mí es un tema fundamental eso, tratar de explicar el tema de la continuidad, de por qué estamos así, o sea, de la continuidad del modelo económico y de un aparato de seguridad y represivo que sigue estando. Y eso a mí es así como personalmente lo que a mí más me llama. La lucha que nos parió. Hijos. Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Hasta las 18. Hacemos la lucha que nos parió. La lucha que nos parió. Muy buenas tardes, comenzamos así La lucha que nos parió, el programa de Hijos de la Regional Capital Federal. Hijos es una sigla que significa Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio. Luis Donosik, alias Polaco Chico. Vive en Honorio Pueyrredón, 1047, primero A, de asesino. Su teléfono, 4981-7228. Sugerimos llamar desde teléfono público. Trabaja en Segar, empresa de seguridad de la Valle 1672, piso 10, oficina 51. Sábado 14 lo vamos a escrachar. Ya muy poco de cumplirse 25 años del Mundial del 78, me imagino a este represor junto a sus secuaces alentando por la selección nacional. Nos dan ganas de dedicarle el próximo tema. Suenan Las manos de Filippi, Selección Nacional. Hola, ¿dejo un volante? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Te dejo un volante, vamos a hacer un scratch el 14 de diciembre. Hay un genocida acá en el barrio. No lo suba, mirá la gente que hay allá. Ah, están todos viendo el partido, boludo. Igual, a lo que hicieron los milicos en el Mundial. Igual, en el Mundial 72. Igual, en el Mundial 72. Igual, en el Mundial 78. Igual, en el Mundial 78. Estamos invitando al scratch que vamos a hacer el 14 de diciembre. Acá un genocida que vive acá a 2 cuadras. Y este chabón trabajó en 4 centros clandestinos de detención, donde se torturaba y se mataba gente y se desaparecía. Fue comisario. Mirá la gente que supuestamente te cuida. Argentina. Igual, que el Mundial 71. Igual. ¿No sabe gol de quién, jefe? ¿De Boca? Ah, bueno, le dejo un volante.
¿Qué tal? ¿Dijo un volante? ¿Para un scratch un ex torturador de la dictadura? Bueno. Me llama Luis Donosic. Hola, ¿qué tal? Le dejo un volante. ¿Usted sabía que hay un genocida en este barrio? No. Bueno, es el momento que se entere. Es un vecino de acá de la zona, vive acá a 4 cuadras. Y acá el pasaje este, que no sé, no conozco el nombre, pero de acá se ve la casa del genocida de Donosic, que ya se está autoescrachando, bajando los toldos de la casa para que ni siquiera lo vean, porque ya el barrio se está enterando de quién es. Así que bueno, el scratch ya está pleno. Nos damos cuenta porque el muy conchudo ya ni siquiera abre la ventana. Es el primer piso, el primer piso del 1047 de Honorio Pueyrredón. Ahí, primero A. Es el de toldito verde, el primero que está acá. Ya no le va a entrar la luz del sol. No va a poder disfrutar tanto. Está preso en su propia tumba. Los genocidas ya fueron juzgados, fueron indultados, dejados libres. Hay toda una estructura burocrático-judicial que, a partir de las leyes de impunidad, los dejó libres. La impunidad es que en este caso Donosic camine por el barrio y vaya a tomar un café y que lo haga con total libertad. Esa total libertad se le termina cuando llega el scratch, porque el scratch entra al barrio y empiezan las paredes a gritarle que es un genocida, empiezan los afiches con su cara a decirle que es un genocida, dónde vive y qué hizo. Y ese vecino, que como es Donosic, que tiene bigotes, que viste de traje y que camina tranquilamente y parece un buen vecino, que otros vecinos capaz que le tienen más miedo al cartonero o al pibe que está ahora haciendo una actividad con los semáforos, ese vecino era un guardia de 4 centros clandestinos de detención, de tortura. Es un represor. Siempre decimos que ante la falta de una condena legal tiene que existir una condena social. Entonces lo que se busca es, bueno, justamente construir desde abajo con el barrio, con los vecinos, construir esa condena social. Lo que pedimos es la cárcel, obviamente, queremos verlos a todos en la cárcel, que se declaren nulas las leyes de obediencia debida, punto final. Obviamente no creemos en la justicia, pero bueno, nosotros también creemos que el scratch en sí es un acto de justicia que se hace en ese momento. Pero también es ir creando conciencia de a poco con la gente. Lo que se busca justamente es, bueno, que su propia casa sea la cárcel, que su propio barrio, que sus propios vecinos lo condenen en lo cotidiano, digamos, en su vida cotidiana de salir, ir a comprar, ir a buscar el diario. Justamente la condena social lo que hace es que el panadero decida no venderle más el pan, que el taxista decida no llevarlo, porque ya conocen su pasado. O sea, que su pasado y que él mismo deje de ser indiferente para el barrio. Bueno, yo soy Julieta, tengo 28 años. Estoy en Hijos porque, bueno, tengo desaparecido a mi padre, a un tío y a una tía. Y bueno, en realidad entré mucho tiempo después que se formó la agrupación, bueno, por cuestiones que consideraba que antes no quería militar en una organización política. Bueno, con el tiempo consideré que sí era importante, que era mi lugar por una cuestión de identidad. O sea, me sentía muy cerca de la agrupación y de los demás hijos, y además por una cuestión política. Y bueno, empecé estando en el programa de radio de Hijos, que se hace en La Tribu. Estuve también en la Comisión de Arte y Política, soy fotógrafa. Ya hace más o menos 2 años que estoy en la Comisión de Scratch y en la Mesa de Scratch. En realidad empecé en la Mesa de Scratch llevando propuestas de arte y política. Me quedé en la Comisión de Scratch porque además me gusta mucho el trabajo que se hace y, bueno, donde yo puedo aportar más, ¿no? Hola, buen día. Le dejo un volante. Hacemos un scratch el sábado. ¿Usted es de la zona? Sí. ¿Lo conoció? ¿Lo vio alguna vez a Donosic? No, ni sé bueno, quién es. vive en Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez. ¿Y qué hizo? Bueno, fue comisario de la policía durante la dictadura. Participó en varios centros de detención de personas.
Voy a mirar. Hoy por hoy trabaja en una agencia privada de seguridad, SEGAR, y bueno, está libre por las leyes de obediencia debida y punto final. Y bueno, si una ley de obediencia Bueno, pero no es correcto. Señora, le dejo un volante. Hacemos un scratch el sábado. ¿Lo conoce, don Osic? Bueno, vive acá en Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez. ¿Es del barrio? No. Bueno, soy vecino, es un genocida que vive acá a la vuelta y que está libre hoy. Le dejo un... Hay tantos, ¿no? Pero bueno, hay que escracharlos. Le dejo este que tenemos el discurso que vamos a leer el sábado. Está libre, ¿eh? Acá tiene todo el prontuario de lo que hizo en su pasado. Muy bien. Participó de varios otros clandestinos. Fue comisario de la Policía Federal. Un hijo de perra. Y hoy está libre, ¿eh? Bueno. Gracias, señora. Yo te voy a decir esto. Le vamos a hacer scratch todo lo que quiera, pero siguen libres. Y bueno, sí. ¿No es cierto? Pero es una manera de ir formando la condena social, ¿no? Por eso. Vos que vos no tenés nada que ver en nada, viste, vas adentro. Y esto que hicieron las 1000 y una. No, seguro, están, seguro. viste, libres. Pero bueno, si nos quedamos en nuestras casas sin hacer nada, va a seguir estando libre. No, por eso. Lo que mejor nos puede pasar es que entre todos tomemos conciencia y construyamos la condena social. Si bien está libre, vamos a condenarlo. Aparte de condenar, todo hay que revertir acá. Hay que revertir todo, es verdad. Muchas cosas. Pero en principio que se revierta conociendo, por ejemplo, el pasado de este señor. Bueno, lo espero el sábado, 14. ¿La viste alguna vez? No, ¿dónde vive? No sabía que Vive en vivía Honorio acá. Pueyrredón y Díaz Vélez, acá a la vuelta. Mierda. Bueno, un vecino. Un vecino. ¿Usted lo conoce? Sí. Bueno, entonces si lo conoce, acá tiene el prontuario, todo lo que hizo en su pasado. No se preocupe, Yo lo conocí. Sí, no, guardó el hijo acá, este muchacho. ¿Cómo guardó el hijo? Guardó una vez el hijo acá. El auto. Hace muchos años, sí. Ajá. Sí. ¿Sabes qué? Tenemos que denunciar todo lo que están en el Senado. Todo Y pues eso. tenemos que empezar de alguna vez. La condena social está bien. Con eso es suficiente, no hay que matarlo ni nada. ¿Lo conoce? No. Acá atrás tiene... Se llama Luis Donosí. ¿Sabés por qué? Porque yo vivo en Honorio Pueyrredón y Díaz Vélez. ¿Ah, sí? Y hoy está libre por las leyes de obediencia de bien. Yo te voy a decir una cosa. Evidentemente a este tipo habría que matarlo. Pero también habría que matar a todos los políticos, que ahora es lo que tenemos, que no sabemos quién carajo vamos a votar. Sí, pero nosotros en realidad no hacemos justicia por mano propia, no vamos a matar como ellos. y Simplemente ahora- vamos a denunciar en el Claro. barrio donde vive Claro. que es un Pero asesino y que está libre. bien que le hagan un scratch, no es que me parece mal, porque si yo tendría un hijo, no sé lo que habría hecho. Pero te quiero decir, con todos los chicos que se están muriendo de hambre, ¿no tendríamos que escracharlo a todos los políticos? Y sí. Escupirle la cara, porque ya lo que pasó no tiene remedio. Pero esto ya, si no, ahora no nos ponemos todos firmes, hijos de mil putas. ¿Lo conoce a Donosí? Vive acá a media cuadra. Ah, no lo voy a leer. Es un represor que hoy está libre. ¿Hay uno más? Uno más. Sí. Se tuvieran que meter todos los chorros, los que afanaron, entonces nos quedamos sin nadie. Bueno, aparte es un asesino. Sí, y ahí está. Y además chorro también. ¿Lo conoce a Donosí? Vive acá a media cuadra, sobre Honorio Pueyrredón. ¿Qué hizo? Ahí donde están los tolitos. Torturó, mató, asesinó. Y se va. ¿Qué pregunta qué hace y se va? Yo le había repartido, no sé. ¿A esta? No, otra. Y me dice, ¿por qué no van a trabajar así dando? Digo, señor, yo trabajo, le digo, lunes a viernes, le digo. Los fines de semana, le digo, reparto volantes. Y yo me rompí el orto, dice. ¿Por qué dice? En vez dice, están ahí pelotudeando. Pero aparte yo la seguí. No, señora, lo que pasa es que yo me lo rompo hace 5 años. Me dice, yo hace 26, le digo, pero porque usted es más grande que yo. Usted es mucho más grande que yo. ¿Sabes qué pasa? Yo con esto no la voy. ¿Por qué? ¿No está de acuerdo? Porque yo la viví, ustedes no. Bueno, yo la viví indirectamente. Mi padre es un desaparecido. Le dejo un volante para que lo piensen. Yo fui militante cuando era joven, conozco todo lo que pasó en la dictadura. Claro. ¿Va a venir el sábado al escrache?
Hoy es sábado. Pero es el sábado que viene. Ay, qué suerte, porque no tenía ganas de salir hoy. Le dejo uno... Me lo dio el chico. ¿Este tiene? Porque acá tenemos el discurso que vamos a leer. Me lo dio esta mañana. Ah, bueno. ¿Vos sos de acá? No soy de acá. Porque lo único... También. ¿Vos te crees que el sábado que viene va a estar en la casa? No va a estar en la casa. No va a estar en la casa. Seguro, como ninguno. Pero bueno, lo que hace el Scratch es justamente lograr la condena entre los vecinos. Seguro, no, a mí no me expliqué porque yo... Ya lo conoce. Escuchame, yo era más chica que vos y me afilié a la Juventud Comunista y toda mi vida milité cuando era joven. Bueno, señora, gracias. Chao, muñeca. Hasta luego. Es Don Osic, un represor que hoy está libre por las leyes de obediencia de vida y punto final. ¿Usted lo conoce? No, el sábado que viene es el Scratch. El sábado 14. El sábado 14. Les voy a dar estos que... ¿Dónde es el Scratch? Y es... ¿Acá en la dirección esta? Él vive sobre Honorio. Sí. Pero nos convocamos en Díaz Vélez y Campichuelo porque hacemos un recorrido por el barrio. Es una manera de llamar a los vecinos. Y después vamos a la puerta de la casa de él. Sí, acá tiene todo el prontuario de lo que hizo este hombre en su pasado. Mira. Sí. Vive ahí. Vive en el edificio de acá, sí, hasta donde compra el diario. Me gustó que hayan escrito en la plaza de allá. ¿Ustedes vieron en la plaza de allá? ¿El mural? El mural. Sí, somos nosotros. Bien ahí. Eso me gusta porque el chabón pasa por ahí. ¿Entendés? El chabón pasa por ahí. Del mural y acá en la esquina sería el mapa con la dirección del chabón, la ventana con los barrotes como si fuese la cárcel, su casa, su propia cárcel. Estos serían los policías custodiando la casa el día del Scratch, la bandera del servicio de la impunidad. En esta esquina pondríamos una canción que cantamos siempre. Esta sería la gente repudiando al genocida, una bombita roja y vamos a ir viendo qué va saliendo durante el mural, ¿no? Porque supongo que van a salir otras cosas que vamos a ir agregando. Pero es la idea general, que es el tema de la condena social. Bueno, mi nombre es Gabriela, soy estudiante de comunicación social y participo de los Scratches hace varios años, hace 3 años. Cuando los Scratches empiezan a tener un viraje y empiezan a laburar el barrio. Yo pienso que muchas veces lo hablamos en la mesa de Scratch, que es ese lugar donde, ese colectivo donde convergen un montón de agrupaciones y de independientes, yo soy independiente, que es una forma diferente de militar el barrio que encontramos. Mi nombre es Gustavo, tengo 25 años, participo de la mesa de Scratch hace 2 años y medio ya y bueno, hoy estamos a horas, minutos del próximo Scratch y como todos los Scratches, una expectativa muy grande, ansiedad, nervios, una mezcla de emociones. Y es muy fuerte, ¿viste? Son emociones mezcladas, lo trato de vivir como una fiesta. En sí el Scratch es alegría continua. La alegría, supongo que de los hijos que fueron transmitidas a los demás jóvenes, tiene mucha potencia el Scratch.
Además es una fiesta, hacer justicia es una fiesta. Cuando uno siente que se hace justicia se pone contento. El día del scratch estoy superada, ese día de la marcha. Estoy superada, quiero que todo salga bien, que realmente sea una fiesta. Vienen los vecinos con bicicletas, viejos o con nenitos. Y trato de que no haya desbordes, que la policía que siempre mete provocadores, que no se pudra. Entonces estoy nerviosa. El disfrute es al final, creo, cuando se termina. Antes como una tensión muy fuerte, decir, bueno, que salga todo bien, porque nosotros traemos 2 meses antes de laburo en el barrio, el scratch, y no es un día más, no es algo, bueno, si sale bien, bien, no, hay como un montón de cosas en juego. Y un montón de otras cosas, ¿no? Que bueno, que se resumen todo en los sentimientos de, no sé si llamarlo de bronca. Nunca de rencor, o sea, lo que siento no es rencor en realidad. Es una mezcla de alegría, de euforia. Nosotros vemos también la militancia como es una forma de exorcizar el dolor, ¿no? Es transformar el dolor en una potencia arrolladora. Venga vecino, vecina, vos todos a la esquina, vos todos a tratar. Me sale scratch popular, el scratch otra vez. No hay olvido ni perdón. Para que el barrio se entere, el represor anda suelto, por eso el scratch ha vuelto a enfrentar la impunidad. Venga vecino, vecina, vos todos a la esquina, vos todos a scratchar. Mesa de scratch popular, es el scratch otra vez. No hay olvido ni perdón. Había también una idea de asociar como los scratches como algo violento, en donde se va frente a la casa de un milico y se le rompe la casa y bueno, nada que se le parezca, sino al contrario. Uno como que tiene otro corazón, digamos. Nosotros vamos por la vida y ellos la destruyen. Creo que ahí está muy claro quiénes son unos y quiénes son otros. Lo que hicieron estos tipos fue terrible y eso no tiene perdón y por eso a donde vayan los vamos a ir a buscar y los vamos a denunciar. Vamos a escrachar a un genocida, Juan Luis Donosic. Vive en Honorio Pueyrredón, 1047, primero A. Si no hay justicia, hay escrache. ¿Cuántos scratches hicimos? Sí. Y habremos hecho como 50. Que no hay ningún problema con la policía, que... Del 97 al 99 inclusive nos reprimían bastante. Si tienen la orden de reprimir, van a reprimir. El tipo nunca se imaginó que después iba a venir un montón de gente a decirle, hiciste esto, la vas a pagar para siempre. No va a haber clase política, ni justicia burguesa, ni burocracia que te pueda salvar, porque a donde vayas iremos a buscar. Pienso que esa es la condena del genocidio. Eso es muy impresionante, ¿viste? Llegar a la casa del tipo y ver tantos vecinos ahí, vos decís, bueno, loco, mi aporte, aunque fuera mínimo, tuvo algún sentido. Compañeros, por favor, todos detrás de la bandera de hijos, que vamos a ir saliendo para ir a escrachar a Luis Donosic. Tenés que pegarlo acá. Vamos encolumnándonos, todos detrás de la bandera de hijos. Ellos están y con la patria liberada volverán. No importa que diga el gobierno, a los amigos no lo vamos a olvidar. Vamos encolumnándonos, compañeros. Estamos a punto de salir para ir a escrachar a Luis Donosic. Se viene el escrache.
la calle, encolumnados, al por favor, que nadie quede en la vereda. Eso es por nuestra seguridad, compañeros. Hay mucha policía civil por los costados y nada mejor que cuidar sobre nosotros mismos. Estamos a menos de 2 cuadras del torturador. Esperanos un poquito más. Ya te vamos a escrachar. El polaco tiene miedo porque sabe que el escrache se lo hacemos. El polaco tiene miedo porque sabe que el escrache se lo hacemos. Polaco, esperanos un poquito más. Ya te vamos a escrachar. Estamos rumbo a su guarida. Vive Gregorio Pueyrredón, 1047, primer piso. Y ahora ya lo estamos escrachando. genocidas y sus cómplices pierden la tranquilidad negociada con estos gobiernos. Mientras que desde el poder se siguen promoviendo leyes de impunidad, como el absurdo proyecto de ley de penalizar los escraches del diputado de la UCD excusándose en la muerte del ex juez ruso, hombre de la dictadura, que falleció de un paro cardíaco a la salida del Tribunal de La Plata, después de carearse con la madre de un desaparecido y confrontar con familiares y amigos que lo repudiaban. Eso no es el escrache fatal que tanto promocionaron los secuaces de Haddad. El escrache no tiene nada que ver con la muerte. Ese es el terreno de los genocidas y sus cómplices. El escrache tampoco es el reclamo fugaz que transmiten los medios. El escrache es una búsqueda más que esta llegada a la casa del torturador. Es un proceso, un recorrido que no tiene la banderita de llegada. Al igual que otras experiencias de lucha horizontales como la de los asambleístas, la experiencia es un proceso y no un suceso.
Como tampoco son un suceso las jornadas del 19 y 20 de diciembre en la que el pueblo salió a la calle a decir basta, que se vayan todos. Pero el pueblo que sí tiene memoria histórica de sus luchas y no olvida, sabe que estos acontecimientos son parte de un proceso abierto, que ya antes de diciembre estaban los piqueteros cortando las rutas y más antes estaban los 30.000 luchando por un mundo mejor con lugar para todos. Y por eso el escrache, la condena social y la justicia popular son un triunfo, porque la gente empieza a asumir el protagonismo político que el gobierno turno intenta negarle. Rompe con la representación y la delegación y emerge otra justicia posible. La justicia que nace desde abajo y se toma como propia. La del para todos, todo. Y no la de arriba, la de la institución, la de las leyes de audiencia de vida y punto final, que no pone en la cárcel a este represor y la que al mismo tiempo procesa a los luchadores populares y sentencia a Bertil y Quinteros. La policía que hoy cuida la guarida del represor es la misma que desaloja y aprieta a los vecinos que se organizan. Pero el barrio, como la política y como la justicia, no les pertenece a ellos. Es de los vecinos que están acá y que no quieren vivir con un genocida. Ahora los vecinos saben que en este primer piso está viviendo un torturador. Y Don Osic, ya estás escrachado. Aunque tapes tu casa con esta triste lona verde militar, el repudio del barrio no lo vas a poder tapar. Porque mientras los vecinos usan el toldo para protegerse del sol, vos lo usás para seguir ocultándote. Pero ya es tarde. Te llegó la hora del escrache, Don Osic. Si no hay justicia, hay escrache. Vive libre, Don Osic. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Es un represor, su casa está marcada, igual que la custodia que tiene. Compañeros, el escrache es un triunfo, que termine bien este escrache. Más importantes del escrache es lo que pasa después, ¿no? En realidad nosotros decimos que el escrache comienza un mes y medio antes y no termina cuando nos vamos. El escrache que le hace el barrio empieza cuando nosotros nos vamos, que es lo que en realidad lo que más importa, ¿no? La condena que le pueda llegar a hacer el vecino. Pero cuando tenés esta información, cuando sabés que ya qué hizo el tipo, bueno, ¿qué haces con eso? Bien, excelente película. Volvemos, estamos de vuelta en Archivos del Pueblo. Estábamos viendo Scratches, una película que es de los directores Ronnie Hittelman e Ignacio Lescano. La verdad es que tremendo trabajo. Aparte me queda todo esto que planteaba sobre el final, ¿no? Respecto de lo importante del trabajo del Scratch es cuando termina ese Scratch. O sea, lo que empieza es ese trabajo con el barrio, ¿no?
Sí, un poco era la propuesta que teníamos desde la mesa de Scratch, que era justamente trabajar en el propio barrio donde vivía ese genocida con los vecinos. Entonces lo que decíamos era, claramente, el trabajo barrial duraba 2 meses, ¿no? Todos los fines de semana yendo al barrio, conversando con los vecinos, con los comercios, con el transeúnte. Y cuando llegaba el día D, que era finalmente el día donde convocábamos a la marcha, que era la marcha que recorría el barrio y que el recorrido era a propósito que abarcaba muchas cuadras, porque justamente la idea era ir llamando al vecino mientras también marchábamos para que se sume. Justamente lo que decíamos es, en realidad el verdadero Scratch empieza ahora, cuando ya nos vamos, porque lo que importa es la condena social que le haga al vecino. Entonces el repudio que le haga al vecino es lo que a nosotros en realidad nos importa y es lo que llamamos Scratch generalizado, digamos. Pero sí, la importancia, me parece que el sentido era ese, encontrar ese lugar de repudio y de condena social y esta posibilidad de que si vos te lo cruzabas al genocida por la calle pudieras decir algo, hacer algo. Me parece que a nosotros nos interesaba un poco apelar a esto de lo ético, en el sentido de que cuando vos te enterás finalmente quién fue el genocida, que vive cerca de tu casa, qué hizo y que está libre, digamos, bueno, ¿qué haces con eso? Tenía una cuestión ética en el sentido, bueno, ¿de qué haces? ¿Vos modificás tu conducta a partir de que te enterás o te da lo mismo? La impunidad se basa justamente en el desconocimiento, en el que se diluya. Bueno, y el hecho, justamente lo que planteaban con los scratches, era esto que planteas sobre el final, ¿no? Esto de que decía, cuando ya tenés la información de quién era y qué hizo, ¿qué haces, no? Sí, por eso, apelábamos a eso, a la conciencia de cada uno en el fuero íntimo de... Está bien, hubo, digamos, décadas de silencio, de impunidad, de olvido, qué sé yo, los 80, los 90, por decirte, fueron décadas de eso, de impunidad, de olvido, de silencio. Y de invisibilización también. Y de invisibilización, tal cual. Una cosa es callar y otra cosa es directamente no saber que estás viviendo al lado de un tipo que fue capaz de matar, de torturar, de robar, porque además es eso, ¿no? El saqueo, también. La apropiación de niños, y bueno, ¿con qué cara te miran después, no? Claro, por eso digo, la sensación que nos queda a nosotros es, después de haber hablado con muchos vecinos de diferentes barrios, es que el vecino en general se sorprendía con la noticia porque justamente no lo sabía que era vecino de un genocida. Aparecía como un vecino respetable, gente Aparecía como un vecino, que eran sobre todo vecinos ya grandes de edad, ¿no? Ancianos, entonces aparecía como el buen vecino, como el vecino que paseaba a su perro, como que el que leía el diario en el parque, entonces como buen vecino, y en realidad esa persona escondía un pasado aterrador y... Sí, como muchos también violentos, ¿no? Claro. El típico perfil del hombre violento que hacia afuera es simpático, agradable, aparentemente educado y respetuoso, y en realidad es un monstruo con máscara. Tal cual. Entonces un poco la apelación era esa, en el sentido de, bueno, te enteraste, perfecto. Bueno, ¿qué haces? Nosotros escrachamos, bueno... y un poco incitábamos a que, bueno, a que fuera general, a que fuera... Y que si no querías venir al Scratch, que por lo menos tuvieras un momento de reflexión, de decir, bueno, digamos, soy indiferente, mi vida sigue igual, algo cambió, tengo que repudiarlo de otra forma, digamos. Nosotros proponíamos para que tal vez el Scratch era el repudio, pero había diferentes formas de repudiar. Y de hecho hubo montones de vecinos que se manifestaron por su propia cuenta y que quiero decir, después de los Scratch nosotros nos enterábamos que finalmente el genocida tenía que mudarse del barrio. Digo, hubo situaciones en las que el barrio lo condenó a su manera. No saludarlo, insultarlo, bueno, digo, diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de un genocida que pidió empanadas y no se las llevaron o lo repudiaron en el momento que les llevaron las empanadas. Digo, había situaciones, actos singulares de personas que se les ocurría, porque ya sabían la novedad, porque ya tenían el dato de que vivía ahí y porque no querían tenerlo en su barrio. Y bueno, y de hecho, los genocidas tuvieron que mudarse, sobre todo te diría, en los casos que nos enteramos que se mudaron por reclamos de sus propias mujeres, ¿no? Mujeres que de repente se vieron con la vida cambiada porque ya no podían salir a comprar al almacén, ponele. Claro. Porque ya eran miradas, interpeladas por los vecinos, ¿no? Entonces, bueno. Otro de los temas interesantes que planteaba también era cómo era el contacto con las fuerzas de seguridad, ¿no? Que en definitiva, y lo curioso es que en lugar de estar protegiendo a quienes fueron víctimas de esos genocidas, protegían a los genocidas, ¿no? Y cómo apareció toda la movida cultural, ¿no? El vete y vete, que me gustaría que contaras un poquito sobre eso, esta cosa de las cañas de pescar con
con las cajas de pizza, como tratando de capturar. Sí, digamos, desde siempre hubo un diálogo con el policía, desde el lugar que entendíamos que el policía era un funcionario público. Sí, pero al mismo tiempo alguien de la cultura popular como nosotros, ¿no? Digamos, en definitiva, claro. No es un tipo que gane mucha guita, quiero decir, estaba dentro del el sector social. Entonces, siempre apelábamos como a tener un diálogo, diciendo, bueno, de hecho hubo un escrache a un comisario en el 2006, al comisario Weber, que bueno, es un tema aparte, ¿no? Porque cuando hicimos ese escrache fue porque el Weber había sido subcomisario en el 2001 y fue el que dio la orden para desatar la represión del 19 y 20. Y después también, siendo subcomisario... Pero no es un tema menor, porque fíjate quiénes fueron los que terminan... Seguían funciones. En contra del pueblo de vuelta, ¿no? Claro, y en el 2004, cuando fue la marcha por la contravencional, en la legislatura, también fue el que dio la orden de reprimir. Entonces, en el 2006 nosotros nos enteramos que lo ascienden a comisario. Entonces ahí decidimos hacer un escrache. Y era la primera vez que la mesa de escrache, hijos, hacía un escrache a un policía. Siempre habían sido genocidas, represores. En un momento la mesa tuvo un viraje que empezó a escrachar a la pata civil, por ejemplo el caso del médico, o hubo otro caso de un cura que en la dictadura ejercía la tortura psicológica a través del sermón religioso. Bueno, quiero decir, la mesa había tenido un viraje hacia la pata civil, pero nunca nos había pasado de escrachar a un comisario en actividad aparte. ¿Qué pasaba con el policía que estaba recibiendo órdenes? Entonces había un diálogo con esos policías que eran, en un momento, nosotros en ese discurso, que fue un escrache que se hizo en Villa Crespo, en la comisaría 27, teníamos un discurso que era directo al policía que estaba en las vallas, cuidando a la comisaría de nosotros, ¿no? Que además tenían como ese gesto, digamos, cuidaban las casas de los genocidas de nosotros, que éramos gente que íbamos, en todo caso, a reclamar o a hacer un repudio, pero los asesinos estaban ahí viviendo. Bueno, evidentemente hay algo que también nosotros tenemos que tomar conciencia de que no solamente el sector social se corresponde a los deciles económicos que definen las estadísticas, hay una cuestión de identidad que excede lo económico y evidentemente también de aparato y de estructura que sigue activa ya desde esas épocas. Entonces, también las identidades se cruzan en este punto, ¿no? Claro, pero iba eso en el sentido que es gente que sigue un mandato de un jefe que te dice qué hacer. Entonces, nosotros en ese discurso apelábamos directamente, era una apelación a ese policía que estaba cuidando la valla, diciéndole, bueno, una vez que te enteraste que tu comisario hizo esto, bueno, ¿qué haces? Es momento de que vos decidas qué hacer. Y fue un momento de interpelación, obviamente no es que se corrieron todos para nuestro lado, ¿no? No, por supuesto, pero además ellos siguen trabajando y en su forma de trabajar tienen que, digamos, acatar las órdenes. Ahora, la objeción de conciencia en estos casos, ¿cómo funciona? Pero bueno, lo que te digo es... No funciona. O no funciona, pero en definitiva... O no funciona, o no funciona. Bueno, me parece que son las cosas que tenemos que conversar. Pero me parece que lo interesante es que no funcionó ahí en ese momento, pero sí hubo momento de interpelación. Sí. Y hay que ver quién lo tomó y quién no. Yo creo que por ahí a algunos en ese día se les movió algo en la cabeza, por ahí no, me equivoco. Pero el scratch en sí tenía como esa instancia en la que, está bien, vos no vengas hoy, pero quédate pensando en esto. Sí, y tal vez mañana es otra cosa. Entonces, entonces, como teníamos ese diálogo con los policías, sí, obviamente había intervenciones artísticas de amigos, de colectivos de artísticos que hicieron, por ejemplo, el Bete y Bete, que fue la gente de Argentina, Argentina Arte, de Arte. Yo en ese momento participaba de ese colectivo, fue en el 2001. Y fue esto, un diálogo con los policías, esta cosa de mirate en el espejo y andate. Entonces, Bete y Bete, era como un juego de... Claro. Y después, bueno, la acción de Etcétera, el colectivo artístico Etcétera, que tiraba las cajas de pizzas, porque bueno, esta cosa porque el policía come pizza gratis, ¿no? O por ejemplo, viaja en colectivo gratis, cosa que los docentes no. Claro. Pero bueno, era, digamos, ese diálogo constante. Y también teníamos una bandera, que era la que poníamos frente a la valla policial, jugando un poco con ese logo de la policía que es al servicio de la comunidad, nosotros poníamos al servicio de la impunidad. Porque bueno, lo que reflejábamos era eso, que la policía cuidaba la guarida del genocida de nosotros, que éramos pibes, que íbamos en todo caso a repudiar que el genocida vivía ahí, pero en ningún momento había un acto violento ni era la intención del escrache. Pero bueno, la película de Ronit y Nacho estuvo buena, porque es el único material que hay que muestra el trabajo territorial de la mesa de escrache de hijos.
digamos, porque en ese momento, fines de los 90, principios del 2000, que esta película data de esos años, digamos, éramos noticia para los medios, pero noticia negativa, o sea, los hijos violentos, vengativos que íbamos a repudiar, hacer disturbios en la vía pública, sí. Permitime que cuente que en el diario La Nación trabajaba un amigo en esos años y Escribano apareció muy enojado directamente en la redacción prohibiendo la utilización de la palabra scratch, diciendo que esa palabra no existía, ¿no? Poniéndose claramente el lugar donde editorializa La Nación todavía hoy. Bueno, La Nación representa a un claro sector. De todas maneras, esto de lo que existe y lo que no existe también es una lucha constante también en el área lingüística. ¿Cuál? ¿En el sentido? Existe en la medida que está viva esa palabra y se pronuncia y tiene un alto contenido simbólico. Sí, por eso le estaba tratando de negarlo, digamos. Sí, sí. El negacionismo ya lo venían practicando de hace unos cuantos años. Seguro. En principio. De las prácticas de Scratch, ¿no es cierto? De aquellas épocas con otras que están dando vuelta por ahora. ¿Hay una continuidad, hay una ruptura, hay un aprendizaje, hay un... ¿Cómo lo ves vos? De nuestra parte, decís, de hijos. ¿Cómo lo ves vos? Sí, sí, hijos. Sí, por supuesto que el Scratch fue un aprendizaje tremendo. Nosotros, bueno, te puedo hablar desde mí, sí, hubo, digamos, a mí me cambió la vida atravesar el Scratch, en el sentido que me dio herramientas para decir lo que uno piensa y imagina y quiere manifestar cómo puede vivir. Bueno, es posible. Es posible cuando te organizas con otros, cuando sacas a la calle el reclamo, cuando te apropias del espacio público y lo reinventás con tus herramientas, con tu sentido, con tu lenguaje. ¿Tiene una dimensión resiliente, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí. ¿O reparadora? Reparadora, te diría. En mi caso fue reparador. Sí, fue reparador. Sí. Uno de los temas que se trabaja, que muestra el documental, que me parece bárbaro también, es esta cosa de la discusión que ocurría cuando se terminaba esa acción en el barrio, ¿no? Cómo discutían dentro, cómo discutían incluso si nos pertenece a nosotros, o sea, como agrupación, nos pertenece el Scratch o el Scratch le pertenece a la sociedad, a la comunidad, que lo hace propio. Bueno, obviamente la idea de hijos siempre fue que trascendiera a los propios hijos y que fuera una práctica que la tomara el pueblo, la gente. Y eso fue impresionante, por eso lo pudimos comprobar en el 2001. Ya habían pasado algunos años de Scratches, estando en la interbarrial de Parque Centenario, recordemos 2001, las asambleas. Crisis, asambleas populares, barriales, se planteó, bueno, como eran numerosas las asambleas, hacer interbarriales en Parque Centenario. Y ahí fue la primera, te diría, oportunidad en la que nosotros vimos y pudimos constatar que la gente gritaba Scratch. Fue la primera vez, digamos, que se hizo tan notorio, sin apelar por ahí a los hijos, pero sí con la idea de, bueno, escrachemos a los medios de comunicación, Canal 13, TN, escrachemos a los bancos. Una apropiación de la herramienta. Una apropiación que para nosotros fue genial, porque justamente era lo que se buscaba desde el inicio, que trascendiera, digamos, que la gente pudiera... Porque, ¿qué significa el scratch? Poner en evidencia algo que se oculta. Por eso esta palabra que viene del lunfardo, ¿no? Sacar a la luz lo que se oculta. Bueno, lo que se ocultó durante, ya les vuelvo a repetir, desde la década del 80, década del 90, es la información de que estos tipos, que fueron los peores criminales que tuvo este país, estaban libres. Impunidad, digamos, estaban viviendo en sus casas plácidamente, pasaban como buenos vecinos. Usufructuando también parte de lo que se habían robado y en algunos casos todavía pretendiendo privilegios, jubilaciones de privilegios o situaciones de estatus en función de eso. Porque en ese entonces, fines de los 90, principios del 2000, todavía se hablaba de, por ejemplo, la mano de obra desocupada. Y en realidad nosotros, haciendo scratches, lo que descubrimos fue que en realidad muchos de ellos no eran mano de obra desocupada, sino que se habían reciclado en empresas de seguridad privada. Bueno, muchos reciclados en empresas de seguridad privada, pero también muchos que siguen en funciones. Y de hecho, hay toda una parte de la interna de lo que es la bonaerense que sigue respondiendo, por ejemplo, a círculos muy cercanos a Checolás. Entonces, ¿dónde terminó realmente esa actividad? No terminó nunca. No terminó, y por eso es necesario, y fue necesario en su momento salir a
denunciarlo y hacerlo público. Y te diría que los scratches tuvieron mucho que ver, no digo que fue lo único, pero tuvieron mucho que ver en que después de 10 años se lograran llevar a estos tipos a tribunales federales, que se hagan juicios de lesa humanidad. Digo, tuvo un equipo de gente que, no solamente con el scratch, pero sí con las herramientas jurídicas, logró sentar a estos tipos en tribunales en todo el país, que, viste, digamos... Y demostrar que tenían que ir en cana, ¿no? Porque digo, incluso una de las cosas que suelen algunos de los que hoy están en el gobierno, nosotros en esa parte podemos llegar a coincidir, esta cosa de que uno de los grandes logros que había tenido en los primeros años de democracia fue sentar en el banquillo lo que fue el juicio de las juntas. Lo que pasa es que no había que limitarlo exclusivamente a lo que era la cúpula, sino que a cada una de las personas que cometieron delitos de lesa humanidad. Y en definitiva, algo que era inédito para el mundo, era esto de poder, a diferencia, digamos, por ejemplo, con lo que pasó en Nuremberg, que era el ejército ganador, quien juzgaba era, bueno, las fuerzas sociales con las leyes de los ciudadanos comunes, juzgando a quienes cometieron crímenes atroces. Pero además son juicios que han logrado que se tipifique la palabra genocidio, que hasta el momento no estaba, que se tipifique la cuestión de la violación sexual, que fue parte de la tortura, y que las mujeres detenidas recién en los últimos años se abrieron a poder contarlo, porque era tremendo el cierre que había de no el poder... trauma, la vergüenza, la humillación. Tal cual. O sea, lo que habitualmente sucede a cualquier mujer violada, con el agravante de que eso fue en un entorno de tortura y de persecución, y de ser consciente de que todavía esas estructuras están activas. Que eso, digo, insisto en eso porque es algo que no podemos perder de vista. Y Mariana, están tan activas que hace unos días, no hace tanto, en el diario La Nación, puntualmente, se publicó una carta de un genocida que estaba esperando, que tiene comprobados 430 violaciones a los derechos humanos, 430 violaciones de lesa humanidad. Comprobadas, ¿sí? Reclaman, ofendido porque al expresidente Amado Boudou se lo había sobreseído con la causa del auto, con los papeles flojos y qué sé yo. Equiparando dos cosas que no tienen nada que ver. Bochornoso, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Me parece que una de las cosas que a mí me queda por lo menos la sensación después de ver la película es esta cosa de replanteémonos qué es la justicia, qué tipo de justicia queremos y cuál es el lugar que tenemos como sociedad en esa justicia, ¿no? Bueno, nosotros en el trabajo barrial que proponía el Scratch tuvimos la oportunidad de discutir. Es más, llegábamos al barrio con la intención de discutir con el vecino acerca de qué entendemos por justicia. La verdad que eran diálogos interesantes, ¿viste? Porque, o sea, ni académicos, pero digo, el sentido común, ¿no? De cómo vamos a seguir permitiendo que estos genocidas, criminales, estén libres y las cárceles llenas de pobres, ponele, como un debate, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? Digamos, ¿qué significa administrar justicia? ¿Qué significa que el Estado pida perdón? Cuando fue en el caso de Néstor Kirchner. Bueno, diferentes discusiones que nunca se habían dado y que era necesario que la población saliera, digamos, por lo menos a preguntarse por el sentido de esos conceptos, ¿no? Julieta, tenemos que hacer un corte. Vamos al corte y después nos contás en qué andás. Dale, vamos. Imagínense lo que fue entrar acá por primera vez. Desembarcamos en un lugar asociado con el terror. Escuela de Mecánica de la Armada. Y la muerte. Con el desafío de convertirlo en un espacio cultural. Poner color donde antes hubo sombra. Traer belleza donde antes hubo miedo. Trajimos vida donde nadie lo esperaba. Espacio cultural nuestros hijos. Es por ellos y para ellos que creamos este lugar. Porque ellos están aquí. Uno los siente, los percibe. También están nuestros otros hijos.
los que vienen, los que participan de los talleres, los que nos ayudan a construir esta nueva historia. La mejor manera de perpetuar la memoria es con creación. Desde el principio teníamos una misión: resistir desde la creatividad. Y un objetivo: qué maravilloso es crear cultura para todos. Animémonos, probemos, aunque parezca imposible. Las puertas siempre estarán abiertas. Derechos humanos. Voluntariado. Diversidad. Juventud. Participación. Asociación Vientos del Sur. Julieta, ¿en qué andas ahora? Bueno, ahora estoy con un proyecto propio, junto con mi compañero Hernán Cardinale. Tenemos una editorial que se llama Monada Nómada, y por lo general lo que hacemos es editar libros en el rubro del arte político, y publicamos, una de nuestras primeras obras es mi libro de fotos. Que estuvimos viendo algunas fotos mientras estábamos charlando. Claro. ¿Podemos mostrarlo? A ver. Dale. Sí. Es un librito de las fotos de esos años, ¿no? De los scratches. Toma esta. De aquellos años, fines de los 90, principios del 2000, que bueno, me tomé un tiempo para hacerlo, pero sobre todo el tiempo que requiere la reflexión de una práctica, ¿no? Y el hecho de alejarte de esa práctica para poder reflexionar y hacer ese trabajo de síntesis que son fotografías y un texto, digamos. Y poder pensar esa práctica en el hoy, porque este libro salió en el 2015, perdón. Si la gente te quiere ubicar o quiere ver tu trabajo, ¿cómo puede hacer? Puede escribirnos un mail a ediciones@monadanomada.com.ar, y también tenemos una página web que es www.monadanomada.com.ar. Y lo último que estamos haciendo hoy, junto con Hernán, es un trabajo también fotográfico y de entrevistas y videos y testimonios de la gente de la Tupac Amaru, con el tema Milagro Sala. Nosotros nos tocó hondo ese tema, entonces viajamos a Jujuy para ver con nuestros propios ojos y dejar de imaginar, ¿no? Si robó, si no robó, dónde está la plata. Bueno, dijimos, basta de escuchar a la TV, apaguemos la tele, vayamos al territorio a ver, y volvimos súper impactados de lo que vimos, de los testimonios que recogimos con muchos tupaqueros y tupaqueras, y bueno, eso lo plasmamos en un blog que se llama monadanomadaediciones.tumblr.com. Es medio difícil el Tumblr, pero vamos a pasar todos los links de todas maneras en la página. Pero bueno, es eso, entras a esa página y te encontrás con un universo que es la Tupac Amaru. Y bueno, los invito a verla porque es realmente interesante. Hicieron una muestra en la UNAG también. Hicimos una muestra en la UNAG, en el CCC también, porque fue una muestra que se hizo en febrero de este año, al año que se cumplió la detención de Milagros, y fue una convocatoria a artistas visuales, fuimos 50 artistas visuales, que trabajamos una imagen de Milagro Sala y de la Tupac. Y bueno, se hizo en el CCC, Centro de la Cooperación, y ahora está itinerando por diferentes lugares, uno de ellos es la UNAG. Bien, contamos un poquito cómo hacen para vernos. Bueno, www.archivosdelpueblo.org es nuestra página web. Perdón. Pueden ver... Está también la página de la UTN de Río Gallegos. Sí, nos pueden ver en diferido también por UTN TV de Río Gallegos en Facebook. Pueden también vernos en YouTube, en nuestro canal Archivos del Pueblo. Ahí también les dejamos todos los links de contacto de Julieta y de las páginas que comentó recién. Nos pueden ver en Facebook también en Archivos del Pueblo, y si no, Twitter arch_del pueblo, @ Excelente, bien. Bueno, llegamos al final de otro programa súper interesante.
La verdad que eso, en los lugares que estaba señalando Mariana van a poder revisar todas las ediciones que tuvimos, van a poder ver todas las películas, ver todas las entrevistas y nos vamos a despedir para la semana que viene, que vamos a tener Regístrese, Comuníquese y Archívese, un documental maravilloso sobre la represión en la educación y puntualmente que trabaja también mucho en todo lo que fue la circular en el año 77 que señalaba cómo era una especie de manual para los docentes para que pudieran identificar al enemigo. Y denunciar. Porque buscaba eso claramente, denunciar al enemigo subversivo en el jardín de infantes. Una atrocidad. Vamos a hablar con una de las directoras y que va a estar presente y vamos a ver una película que realmente es imperdible. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias Julieta. Gracias, Julieta. Gracias. Y nos estamos viendo. Hasta pronto.